¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes de lo que acontece en México y en el mundo. Hace unas horas hablaba con ustedes en nuestro en vivo del caso Javier Valdés, del caso de un periodista asesinado en Sinaloa hace ya pues casi 10 años, el próximo año se cumplen 10. ¿No? El tema del Minilic, por supuesto, y hacíamos una especie de recordatorio de muchos periodistas que han sido agredidos, que han sido presionados, que han sido perseguidos, ¿no? Y de cómo al poder político y el poder económico, incluso el poder militar, no les gusta la prensa, no les agrada, por supuesto, la prensa. ¿Por qué razón? Porque es la que denuncia, es la que evidencia. Y les contaba que en alguna entrevista que tuve con uno de los integrantes de los Zetas, él me decía que a ellos muchas veces no les convenía calentar la plaza y que las órdenes provenían de sus, él decía, socios políticos, ¿no? Para que pusieran orden con ciertas personas. ¿Qué pasa alrededor de personajes como Francisco García Cabeza de Vaca, este ex gobernador de Tamaulipas, que ha sido muy cuestionado, muy cuestionado? Por la forma como administró el Estado, por la forma en cómo siguió tratando de influir en las decisiones del Estado y la manera en cómo ha sido protegido de ambos lados de la frontera. Ha habido una periodista a quien yo admiro mucho, respeto mucho, aprecio mucho, que ha tenido el valor constantemente de cuestionar a ese poder, de evidenciar a ese poder, y es mi querida Marta Olivia López, a quien saludo con mucho gusto. Me queda Marta Olivia, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Gracias, siempre privilegiada de verdad por tu deferencia y por estar en tu espacio más. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos, querida. Platícanos un poco. Presentaste una denuncia en contra de García Cabeza de Vaca ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Estoy en lo correcto en el nombre. ¿Y por qué fue? ¿Cómo se fueron dando los hechos, querida? Sí, en primer lugar, porque me considero parte de esa ciudadanía tamaulipeca agredida por Francisco García Cabeza de Vaca. Yo comencé a hacer estas coberturas de información, Jesús, desde que empecé a ver un patrón constante y actuación de las policías de Cabeza de Vaca y de su grupo operativo especial, los GOPES. Acudo ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte para denunciar al exgobernador. He estado reuniendo, pues como si fuera un gran reportaje, pruebas y argumentos oficiales donde sostengo que durante la administración del panista se implementó una política de Estado orientada al uso ilegítimo de la fuerza pública, resultando en crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil. Esto lo hice ante la Corte Penal Internacional de La Haya, que está en Países Bajos y que ya fue admitida, ya lo recibieron esto porque es vía electrónica, hay que decirlo muy claramente. También he entregado una copia de esta demanda en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la Ciudad de México, donde se representa al país, donde entrego pruebas de la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, argumentando su calidad de superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras. Oye, estos puntos que mencionas, querida, pues vaya escenario, ¿no? Vaya escenario en donde, pues tú lo has consignado en muchas ocasiones, Tamaulipas, un estado que ha vivido muchos problemas, pero que con García Cabeza de Vaca se fueron complicando y profundizando de una manera acelerada. Así es, y fíjate lo más grave, Jesús, rápido nomás, déjame darte un recuento rápido de qué casos, para que un poco recordemos de qué estamos hablando. Mira, recordemos, está el asesinato de Miriam Rodríguez, esta madre activista que buscó y que ella se convirtió casi en investigadora y logró que se detuviera y se metiera a la cárcel a dos de los responsables del asesinato de su hija de 15 años. Entonces, ella se dedicó durante 2 años
acude con Cabeza de Vaca a pedirle protección, supuestamente le iban a dar protección y 3 meses después la asesinan. Nadie olvida este asesinato, un 10 de mayo del 2017 en la puerta de su casa en San Fernando. Entonces, yo hago toda este recuento a propósito de Miriam. También se hizo una película que se llama La Civil, muy reconocida a nivel internacional, en México no. Y también, bueno, ese es un hecho. Recordemos también la masacre de Camargo, donde fueron asesinados y calcinadas 19 personas, de las cuales 17 eran migrantes guatemaltecos, donde las policías estatales, GOPES y policías ejecutaron y calcinaron a las víctimas. Y como estos casos, hablo también de ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde las policías obligaron a 8 ciudadanos a vestirse como sicarios, a decir que los habían asesinado en un enfrentamiento, y donde, por ejemplo, ha tenido que salir el gobierno federal a hacer la disculpa pública, a enmendar lo que nunca quiso hacer Cabeza de Vaca. Y el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo 2020, en febrero, justamente se cumplen ya 6 años de este asesinato en estos días. Su vehículo recibió 242 impactos de bala por parte de la Policía Estatal. Todos estos casos, Jesús, nos hablan de un manejo esquemático, un patrón de actuación recurrente y tolerado por parte de la principal autoridad de Tamaulipas, donde yo lo he dicho en varias intervenciones. Las policías de Cabeza de Vaca se convirtieron en recogedoras de cuotas y protegiendo a los grupos del crimen organizado y dejando a la ciudadanía indefensa. ¿Y qué es lo peor en este momento cuando tú me preguntas? La situación de Tamaulipas. Lo peor es que este señor está prófugo de la justicia. Me preguntaban ayer los compañeros periodistas que estuvieron ahí afuera de la oficina del alto comisionado, que por qué hacía esto. Pues porque la Fiscalía General de la República, ¿y por qué no lo había hecho en México? Porque la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero hizo absolutamente nada. 2 órdenes de aprehensión, él desde Estados Unidos haciendo campaña de que él no sabía nada y evadiendo su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad, donde son más de 50 personas de las que tengo conocimiento, de los que yo recuperé información, asesinadas vilmente por las policías. ¿Y por qué digo que Cabeza de Vaca? Porque él instauró este esquema de seguridad y él era quien directamente lo supervisaba. Y ahorita anda en Estados Unidos, anda, se toma fotografías en Washington, todo de aquel lado, porque él tiene doble nacionalidad, todo de aquel lado, y lo ha dicho muy claramente. Él es informante, yo no diría halcón, pero él lo ha dicho así, informante de las autoridades de los Estados Unidos, y sigue tan tranquilo como si nada. A México no puede venir. Recordemos que abandonó el gobierno, ni siquiera lo entregó a su sucesor, lo entregó y sigue tan campante, haciéndose una campaña de lavado de manos y de lavado de cara, sabiendo que, recordemos que la primera acusación en contra de Cabeza de Vaca lo hizo en la investigación contra Tomás Yarrington, donde un testigo dijo que la campaña de Cabeza de Vaca, la primera a la alcaldía de Reynosa, fue financiada por el Cártel del Golfo. ¿Qué consecuencias puede traer esta acción que llevas a cabo, querida? Mira, yo lo que estoy pidiendo es que se investigue, que en Tamaulipas todos sabemos lo que está sucediendo, todos sabemos lo que sucedió en esa época negra con Cabeza de Vaca, y que él difundía con miles de millones de pesos, incluso con su entonces director de comunicación social, donde se lavaban la cara y decían que Tamaulipas era el estado más seguro, mientras que uno transitaba por la frontera chica y veía cuerpos despedazados, hombres sin cabeza y partes en toda la carretera en la frontera chica. Primero es eso, que la opinión pública nacional, muchos por esos comunicadores en los que todavía les sigue pagando porque siguen hablando muy bien de Cabeza de Vaca y le abren espacios, siguen creyendo esta parte y ocultan
toda esta investigación, todo este recuento que yo he hecho durante más de un año, aparte en la investigación y en el reporteo diario que hice durante su sexenio, pero sigue negando estas cuestiones que son muy, pero muy graves. ¿Qué es lo que pido? Que se investiguen las responsabilidades, porque hasta ahora la autoridad en México, la Fiscalía General de la República, no ha hecho nada. Que se investigue. De repente parecería, como bien lo dices, ¿no? El actuar natural de autoridades y demás, pero que en muchas ocasiones se convierte en el primer obstáculo, una verdadera investigación que permita conocer las acciones por parte de este tipo de personajes por los amarres que bien describes en medios, en autoridades locales, federales y demás, que los protegen de una forma u otra y andan muy campechanos del otro lado de la frontera. Así es, y lo que estoy pidiendo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que inicie una investigación formal para atribuir su responsabilidad penal individual a García Cabeza de Vaca. También, obviamente, la Corte Penal Internacional y al tener conocimiento la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, pues deben de pedir información a las autoridades mexicanas vía diplomática acerca de esta situación pues que reúnan pruebas, y ahí es donde se van a dar cuenta que este señor es prófugo de la justicia, que tiene delitos graves por los que está huyendo y que es su red de complicidad de empresarios, de comerciantes, de personas dedicadas en la policía, incrustadas todavía en los cuerpos policiales, ahí siguen como si nada, halconeando, vigilando, revisando. Y por ejemplo, cuando vemos esa trascendencia, su mano derecha en el gobierno del estado actualmente, Omeira López Reina, quiere ser la dirigente estatal del PAN en esa entidad, es decir, y su hija, la hija de Francisco García, es regidora en Reynosa. Es decir, saber que se están reorganizando, reagrupando, y que si no pasa nada, Jesús, van a seguir actuando como si nada, y al rato vamos a ver a la hija como alcaldesa, a la amiga como dirigente estatal, y no lo dudes que pueda volver a ser diputada federal o senadora. Mi querida Marta, no podemos obviar que vivimos en un país en donde la violencia en contra del periodismo es tristemente cosa de todos los días. ¿Tú cómo te sientes ante este escenario? Mira, también me preguntaban mis compañeros ayer, yo estoy preocupada, pero estoy más ocupada en defenderme. Y defenderme es evidenciar lo que pasó, y defenderme porque desafortunadamente por sus amenazas yo tengo que estar protegida en el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Y es una situación, Jesús, que resulta incómoda, porque uno cree que viviendo en un estado de derecho, tiene que vivir tranquilo, tiene que caminar tranquilo, tiene que ir a hacer la despensa, tiene que ir a reportear a donde tenga que reportear en solitario, tranquilo, no bajo la amenaza de que haya un halcón ahí de un cártel vigilando, revisándolo, viendo las placas del coche en el que estoy, anunciándole a ciertas personas a dónde voy. Es bastante grave lo que sucede. Entonces, es mi forma de defenderme de este acoso de parte no solo de Francisco García Cabeza de Vaca, sino de todo su grupo político que todavía quiere resurgir ahí. Y esa es la forma. Me siento preocupada, porque si no pasa nada en estas instancias internacionales y el gobierno de México tiene que rendir un informe al respecto, pues ya no sé qué esperar de este señor, que al rato hasta pues lo perdonen, regrese y pueda volver a ocupar otro cargo. Eso es lo peor. Sí, que dices, ya serían los puntos que uno se queda pensando y no puede ser posible, pero lamentablemente es muy posible si se llega a dar en ciertas circunstancias. Ahorita decías, todo este entramado de García Cabeza de Vaca en el aspecto sobre todo político, ¿dónde se encuentran? ¿En el Partido Acción Nacional? ¿Andan brincando en otros lados? ¿Dónde se encuentran estos personajes? Fíjate que están ahí sus exfuncionarios, o sea, hay al menos, hay un tema del que no se ha tratado mucho, Jesús, y que también es importante subrayar. Cuando se fue Cabeza de Vaca, dejó un gran hoyo financiero en Tamaulipas,
donde no se sabía en dónde habían quedado 17,000 millones de pesos, porque este señor desapareció todas las contralorías y todas las formas de que fuera fiscalizado para obstaculizar al gobierno de Américo Villarreal Anaya. Como ente gubernamental, más allá de cualquier partido, el gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación tiene que rendir cuentas y tiene que solventar eso. Lo que les dio es para solventar solamente 8,000 millones de pesos, para ver dónde habían quedado los recursos, porque este señor quemó y se llevó todo, con sus secretarios, por cierto. Entonces, ahorita, a este mes de febrero del 2026, Cabeza de Vaca todavía adeuda responder por 8,000 millones de pesos. Y esto no puede estar pasando en un país como México. No puede ser que este señor, protegido por su doble nacionalidad, no se le juzgue, no se le busque. Y estamos hablando, Jesús, de dinero legal. No hablo de los moches a los grupos del crimen organizado, no hablo de las extorsiones a los proveedores del gobierno del estado, no hablo de toda esa red de complicidad que él hizo junto con su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca y con el actual diputado Ismael García Cabeza de Vaca, que quieren seguir en la misma carrera política. Por cierto, el senador Ismael es diputado local, asiste una vez cada 3 meses al Congreso local y tampoco se le hace nada. O sea, es el problema de la impunidad. Mientras no se investigue, mientras no se busque ni se persiga a los responsables de delitos, esto va a seguir y eso es bastante grave y preocupante. Mi querida Marta Olivia López, yo como siempre lo sabes, cualquier cosa que necesites estamos completamente a tus órdenes y te agradezco muchísimo estos minutos y te pido que invites a la gente a verte todos los días en tu canal que crece, crece todos los días y no sabes el gusto que me da. Muchas gracias por esta entrevista, querida. Gracias, Jesús. Sí, pues nos buscan ahí como Marta Olivia Mex en YouTube y en nuestras redes sociales. Nosotros bien privilegiados de verdad con tu apoyo, con tu generosidad y siempre con tu afán de colaborar. Gracias, Jesús. Siempre estás ahí al pendiente. Gracias por esta entrevista. Nos buscan todos los días de 9 a 11 de la mañana y a las 4 de la tarde está Federico Anaya con una videocharla que se llama Casos y Cosas, temas jurídicos bajados en sencillez y con simples palabras. Y en la noche a las 8 de la noche tenemos ya una barra de programas de análisis con nuevas voces, unas no tan nuevas, pero con bastante experiencia e información y análisis que compartir de 8 a 9 de la noche diariamente. Así que gracias, Jesús, por esta vez.